Noches. Ahí con la novedad que hoy pues ya tenemos acceso a 250 alumnos, ya pues sí, primero que hicieron, pero por lo menos ya mi usuario ya tiene estos permisos. Y costó un poquito. Siempre hago el aclaratorio que si tenemos problemas vamos a tener que migrar a Zoom, ¿verdad? Ya tenemos la dirección por cualquier cosa. Mientras tanto, pues seguiremos utilizando Meet. ¿Alguien levantó la mano ahí antes de que empiece la clase? Hable hoy o calle para siempre. No. Yo vi que alguien levantó la mano. A ver dónde. Bueno, por lo menos en Meet no se escuchan otro tipo de actividades ahí con ustedes, ¿verdad? Porque en Zoom da ese problema que pues se escucha de todo, platos, gritos, pero bueno, espero que no nos tejidos y toda la cosa. ¿Se manda? Ruidos extraños y toda la cosa, Ruidos muy extraños, muy raros, ¿verdad? Entonces, pues en esa plataforma, aunque me estaban comentando que en Zoom se escucha mejor, el video es más claro, pero bueno, vamos a continuar siempre con Meet, ¿verdad? Y como les digo, si hay problemas, pues nos pasamos a la otra, que ahora ya ustedes son bastante informáticos. Bueno, el tema que vamos a entrar el día de hoy, pues siempre recordándoles que tenemos actividades académicas pendientes, ¿verdad? Por ejemplo, estuvimos viendo todo lo referente al procedimiento para la imposición de faltas de trabajo y previsión social, que me parece un tema bastante importante porque les decía que con anterioridad la inspección tenía una facultad para imponer sanciones, pero que fue declarada inconstitucional en cierto momento, y lo cual no permitió que pues durante mucho tiempo no impusieran una suspensión o una sanción de esta naturaleza. Y entonces provocó que al final de cuentas en el decreto 7 de 2017 se reformara el Código de Trabajo, y pues actualmente la inspección pues realiza una investigación dentro de los plazos que les mencioné, y el delegado departamental es quien al final impone la sanción correspondiente. Y pues les digo que es importante que lo sepan, que lean esas reformas y se aprendan el procedimiento y los plazos que establece para esta reforma. Entonces, esto es para recapitular y que tomen conciencia que ya nos estamos acercando al parcial. Si ustedes vieron en la publicación, soy el único que dice módulo en la publicación, pero sé con toda certeza que si la facultad pues no tiene a bien darme los permisos, tendremos que utilizar, al igual que la mayoría, lamentablemente, los formularios de Google que están incluidos dentro de la plataforma de Classroom. Yo no comparto hacer exámenes en formularios por un par de razones muy sencillas. Primero, en un formulario es como llenar direcciones, un registro de asistencia, es decir, es muy básico para presentar evaluaciones. Sin embargo, pues si es necesario lo voy a utilizar, pero tiene un par de debilidades. Muchos de ustedes
a veces pierden la noción del tiempo cuando se están evaluando y no se percatan que debo de cerrar el vínculo para poder terminar, para obviamente cumplir con el horario. Y los compañeros que no respeten ese horario, voy a tener seguramente problemas serios con ellos, porque el sistema no guarda automáticamente las respuestas, sino hasta que se envíe la evaluación. Y entonces, pues como ya me ha pasado, me anticipo a decirles que esos serán los inconvenientes, pero doy las reglas de una vez en el caso que sea esa plataforma. El horario va a ser puntual y 40 minutos va a permanecer abierto, es lo que yo voy a tratar. Sé que algunos van a decir, mire, pero que yo no llego a tiempo, que muchas justificaciones, pero deben de tener presente que ese tipo de instrumentos es manual. Eso quiere decir que yo tengo que entrar al computador y empezar, bueno, está bien, les doy 15 minutos, no, les abro el vínculo y eso no es correcto, no se debe hacer, y para eso hay un horario. Entonces, de un retraso de 15 minutos, a partir de esos 15 minutos empieza a contarles los 40 minutos. Y entonces es mucho más práctico, me guarda la información, y si ustedes solo respondieron 10 les va a guardar el sistema. Entonces eso me gustó, pero lamentablemente pues si no me dan los vínculos, no voy a poderlo utilizar. Y es importante que lo conversemos para que sepamos cómo va a ser la posible evaluación del primer parcial. Y les pediría a ustedes que la puntualidad y que comprendan que ese tipo de plataformas pues no, para mí no están a nivel universitario, son básicos, y entonces pues presentan ese tipo de modalidades. Sé que a muchos de ustedes les gusta eso, porque es muy básico, pero pues si es necesario lo uso, pero si no, no. Bueno. Empezamos con el tema de las coaliciones, ya nos estamos acercando al verdadero sabor de este curso, pero que todo lo que hemos visto es muy importante. Vimos, por ejemplo, las impugnaciones, qué tipos de recursos existen en la administración y cuál es el efecto en materia de trabajo, y vimos que tienen las mismas denominaciones los recursos, solo que el procedimiento es un poco distinto e incluso los plazos, ¿no? Entonces tienen que tener una separación entre los recursos de la administración pública y los recursos en materia de trabajo, que podrían generar una especie de confusión al momento de aplicarlos. Entonces, toda esa información ya es muy importante que empiecen a guardarlas. También el tema de lo relacionado al órgano administrativo de trabajo, cómo llegamos al final, a la segunda etapa con la creación de la OIT, la tercera etapa, si no estoy mal, con el órgano administrativo interno, el Ministerio de Trabajo, la estructura, las funciones sustantivas que tiene el Ministerio de Trabajo y todo lo referente a su organización interna de conformidad con el acuerdo gubernativo, se me va el número 215, creo, que regula todas las disposiciones, la organización interna del Ministerio de Trabajo. Les di un bosquejo muy sencillo para que ustedes colocaran ahí las funciones de esos entes importantes que considero que deben de saber como mínimo de esa organización interna del órgano administrativo de trabajo. Bueno, entonces ven como todos estos temas son ya muy importantes, son fundamentales, y para poder dar cabida ya al proceso, un proceso de un poco, digamos, no distinto, sino que encarrilado a la esencia del derecho colectivo de trabajo. Y tenemos entonces el tema de la coalición de los trabajadores. En el tema de la coalición de los trabajadores, vimos
inicialmente un tema muy importante, que es lo relacionado al nacimiento del derecho colectivo de trabajo. Ustedes se recordarán que entonces el nacimiento del derecho colectivo, como lo conocemos hoy, les indiqué que debe buscarse en el derecho de coalición. Y entonces digamos ya el reconocimiento como tal o la legalización de la huelga como un derecho dio cabida a la legalización del derecho colectivo de trabajo, pero ese es un proceso y entonces mencionamos que debe buscarse en el derecho de coalición ese nacimiento del derecho colectivo de trabajo, pero no porque esa sea la esencia, o sea, de los orígenes de nuestro actual derecho colectivo de trabajo, no quiere decir que el derecho de coalición se haya extinguido, sino que aún sigue siendo fundamental dentro del derecho colectivo de trabajo y en la legislación laboral guatemalteca. Aún persiste, es utilizado, es común en los tribunales la existencia y la participación de grupos coaligados, así lo llama la ley, el grupo coaligado de trabajadores que desean hacer un planteamiento ante los tribunales laborales en razón de que acudieron a la vía directa con el empleador y no lograron resolver sus diferencias. Entonces sí es vigente, sí, aún existe ese derecho de coalición, y entonces a eso se le denomina la coalición de los trabajadores. Y una definición como para este caso tenemos como el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patronos para la defensa de sus intereses comunes. Aquí es bastante curioso cuando menciono el acuerdo temporal, porque en sí la coalición de los trabajadores o los grupos coaligados no tienen un tiempo de existencia indefinida, sino que se le denomina, temporal, porque va a durar el tiempo que dure el conflicto colectivo que tengan pendiente, que tengan por planteado, ¿verdad? Puede ser que en la vía directa, digamos, lleguen con el empleador y quieran buscar la solución a algún problema y que el empleador esté totalmente de acuerdo y culmina el proceso, con lo cual les pudo haber llevado 1 o 2 semanas, y entonces al firmar algún acuerdo termina la coalición o el grupo coaligado de trabajadores. Por eso se llama temporal. Aunque no necesariamente sea ese tiempo, puede ser que haya una negativa del empleador y sea necesario llegar a los juzgados, pues puede durar 1 año, 2 años, 3 años, pero no por ese tiempo pueda tener una permanencia indefinida, sino que dependerá de la solución del conflicto principal que se esté viendo. Entonces a eso se denomina un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patronos para la defensa de sus intereses comunes. La naturaleza jurídica, pues definitivamente es pública, porque aquí la participación del Estado como ente verificador pues participa y está impregnado en la legislación laboral una modalidad muy participativa de los trabajadores protegidos por el Estado por medio de las disposiciones legales que se encuentran vigentes. Y a eso pues le damos la categoría de público, y mayor aún porque las disposiciones en materia de trabajo pues tienen esa característica, esa naturaleza que es pública. ¿Cuáles son las características? Una de ellas, ya lo mencioné, que es el temporal, y repito, dura el tiempo en que el conflicto se mantenga vigente. Puede ser 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años puede ser, pero o quizá un poco más, pero va a durar el tiempo en que dure el conflicto. Depende de la duración de ese conflicto y por esa razón tiene carácter temporal y no es de carácter indefinido. No requiere un registro como tal, sino que
basta con dar un aviso a la Inspección General de Trabajo de la conformación de un grupo coaligado de trabajadores dentro de los 5 días posteriores al acuerdo temporal de los trabajadores. Pero ese aviso pues no le da el carácter de registro formal, sino que la ley lo establece como un aviso nada más de conformación y no tiene una inscripción. Otro carácter de la coalición es la que participa o se crea, se organiza para para la defensa de los intereses comunes. Entonces tenemos que el propósito fundamental del derecho de coalición, entonces tenemos que es la defensa de esos intereses comunes y principalmente los derechos, intereses económicos, ¿verdad? Prestación, interés en la mejora de las condiciones de todos los trabajadores. Literalmente para eso, ¿sí? Disculpe, lo último no se le captó, se entrecortó su disertación. ¿Podía repetir lo último, perdone? ¿Qué característica? Ahorita le comento, perdone. Perdón, es la organización para los intereses comunes. El propósito fundamental es la defensa de los intereses comunes económicos. La defensa de intereses comunes. Bueno, muy bien. Claro, no tengan pena. Voy a conectar directo al cable para evitar cualquier desconexión. Bueno, les decía que otra característica es la defensa de los intereses comunes, porque esencialmente la participación de este grupo coaligado va a ser la búsqueda en la mejora de, obviamente, salarial, que son aspectos económicos, prestaciones y demás condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, específicamente, el grupo coaligado funciona únicamente para aspectos propios de esa naturaleza. No puede lanzarse a otro tipo de, digamos, de intereses, ¿verdad? Sino que son, digamos, intereses inmediatos, ¿verdad? No puede pensarse que el grupo coaligado quiera generar una participación política porque no tiene un registro y es de carácter temporal. Y entonces se restringe a sus intereses comunes, que son más que todo económicos y condiciones laborales propios de los trabajadores. Se constituye como un consejo ad hoc con no más de 3 trabajadores. Entonces tenemos que ad hoc es una figura, la doctrina se conoce como algo distinto, ¿verdad? Entonces, así se concibe porque está contemplado como una cuestión que solo se va a dedicar al problema específico para el que fue organizado, y entonces, y por eso tiene una característica especial y se denomina a un consejo o comité ad hoc, un comité especial, y conformado con uno más de 3 trabajadores. Eso quiere decir que la asamblea, el grupo de trabajadores en general, no son 3, sino que lo que me refiero es que este grupo de trabajadores va a nombrar a su comité o consejo que lo va a representar, ¿verdad? Y que no puede ser más de 3 trabajadores. Entonces, estos representantes que se denominan consejos o comités ad hoc, pues son los que van a representar a los trabajadores con el empleador o a nivel judicial cuando sea necesario. ¿Alguien tiene prendido su micrófono por ahí? Pues se nos... Vamos a ver. Perdón, Lick. Bueno. Ahí estamos. Entonces, qué bueno, miren, ya llegamos a 208 participantes. Esto es muy interesante. Qué bueno que hicieron el esfuerzo nuestros administradores en la facultad, ¿verdad? Seguramente no fue fácil, pero pues lo lograron.
Bueno, entonces así nos permite continuar y estar con seguridad en nuestras clases, porque eso de cambiar a otras plataformas genera como una inestabilidad, pero qué bueno que lo lograron. Bueno, entonces ahora la Constitución, ya prácticamente ya lo mencioné, se constituye, pues obviamente con carácter temporal. La Constitución no es más que un acuerdo temporal de los trabajadores. Entonces tenemos que en el artículo 374 del Código de Trabajo establece, si pueden abrir su código por favor, patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando sí procedieren, el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos a la mayor brevedad que les sea posible. Entonces tenemos que incluso cuando hay una resolución, y lo voy a leer, leamos el 375, y luego les voy a dar una explicación. Cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo actuado y se enviará copia autenticada a la Inspección General del Trabajo y dentro de las 24 horas posteriores a su firma. La emisión la harán los patronos y en su defecto los trabajadores, sea directamente o por medio de la autoridad política o de trabajo local. La inspección debe velar porque estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. La controversia a lo pactado se sancionará con multa de 10 a 20 quetzales si se tratara de trabajadores y de 100 a 200 quetzales en caso de que los infractores fueran patrones, sin perjuicio de 100 a 200, sin perjuicio de que la parte que hubiere cumplido pueda exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que se hubieran causado. Y en el 376 se establece cada vez, escuchen bien, cada vez que se forme uno de los consejos o comités que habla el artículo 374, sus miembros lo informarán así a la Inspección de Trabajo mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de 5 días de su nombramiento. Bueno, ¿qué sucede? Se constituye por acuerdo de los trabajadores, deben nombrar un comité o consejo ad hoc según el 374 y deben de enviar un aviso a la Inspección de Trabajo dentro de un plazo de 5 días del nombramiento del comité o consejo. Esa es la Constitución. En 3 artículos, no hay más información que esa. Entonces tenemos que esta es la fundamentación para la constitución de un grupo coaligado de trabajadores que para la resolución de sus conflictos constituyen consejos o comités que los van a representar ante el empleador o ante los tribunales. ¿Y cuándo se extingue la coalición de los trabajadores? No es muy claro, por supuesto, estos artículos, pero cuando cada vez que se forme uno de los consejos, establece el 376, significa que cada vez que sea necesario. Y como les mencioné, el consejo o comité da un aviso de su designación, obviamente para la resolución de un
de un conflicto o de un posible conflicto o una queja que tenga ante el empleador. Si llegan a la resolución del conflicto, se extingue la coalición, no hay ningún problema. Si a futuro se genera otro conflicto y no tienen un sindicato, entonces pueden igual nuevamente organizarse, coaligarse nuevamente y conformar, nombrar a su grupo, a su comité o consejo, ¿verdad? Para la resolución de ese conflicto particular. Entonces, ¿cuándo se extingue la coalición? Pues al momento en que se da por resuelto el objeto que les dio origen, el caso, la queja, el problema que haya dado origen a eso. Una vez solucionado el mismo, se extingue. Muy bien. ¿Alguna duda por el momento sobre este tema de la coalición? No, Lick, para mí está muy claro. Muchas gracias. Muy bien. Alan Urizar y María de los Ángeles estuvieron levantando la mano. No sé qué deseaban consultar. Bueno, Francesca, perdón la molestia, fíjate que a mí no me quedó muy claro lo del registro de las características. El registro. Características, a ver, que no requiere el registro. Bueno, con gusto, María de los Ángeles. ¿Alguien más? Nora, tiene su... Sí, Lick, perdón, es que no me quedó muy claro cuándo perdón, es que se me cerró. No me quedó muy claro cuándo se extingue la coalición de trabajadores. Y, o sea que... Con gusto. Pero es cuando concluye ya el problema o cuando se da una solución ya el problema, indistintamente cuál fuera. Exactamente, así es. O sea, el inicio o la necesidad de conformar un grupo coaligado de trabajadores con la designación de su comité o consejo dura únicamente el motivo por el cual fue conformado. Este motivo puede ser un problema, una queja, una situación que afecte a los trabajadores que plantean ante su empleador, y si ellos pues lo solucionan de manera directa, pues se extingue el comité, solo puede subsistir en tanto subsista ese problema que les dio origen, nada más. Ok, gracias, Muy Lick. bien. Muy bien. Ahora María José dice que el tema de que no requiere un registro. Vea, cuando retorné a la diapositiva inicial, era con el objeto que entendiéramos que el nacimiento de nuestro actual derecho colectivo de trabajo radica en esencia del derecho de coalición, es decir, trabajadores que no tenían un derecho desde mucho tiempo se unieron para pelear derechos. Entonces, por eso, de ahí es donde se busca el derecho colectivo de trabajo. No hay una fecha específica, pero de ahí sabemos que de ahí nació. Entonces, el hecho que hayamos utilizado la coalición como la base del actual derecho colectivo en nuestra legislación no implica que se haya extinguido. Pero lamentablemente el derecho de coalición en su característica que no requiere registro mantiene su esencia, es decir, es un grupo nada más, una decisión de un grupo de trabajadores que deciden unirse para la defensa de sus intereses comunes. Puede ser 1, 2, 3 problemas, pero entonces no requiere registro porque la inspección de trabajo no los va a registrar. No existe un registro de coaliciones o de grupos coaligados de trabajadores con el reconocimiento de su personería jurídica. Entonces, por esa razón, se siguen llamando, como la ley lo indica, grupos coaligados de trabajadores con el derecho de designar a su comité o consejo. Y entonces, solamente ahí llegan, no les podemos denominar, por ejemplo, grupo coaligado de
trabajadores de la empresa portuaria, no, sino que no tiene una inscripción formal, a diferencia del otro tema que vamos a ver, que es del sindicato. Por eso quería tener claro con ustedes que sí se puede utilizar, sí existe, pero es cuando los trabajadores no quieren hacer uso de la organización sindical. ¿Me quedó claro, María José? Lic, Sí, muchas gracias. Muy perdone, bien. o sea que esto puede hacer la gestión uno ante el Ministerio de Trabajo o solamente interno, solo interno dentro de la institución o empresa. Sí, es interno, es interno. No hay reconocimiento formal del grupo coaligado. La ley señala que se debe dar un aviso nada más de la designación del comité o consejo, pero eso no implica ninguna inscripción. Al Ministerio de Trabajo se tiene que hacer la notificación. Un aviso, no es notificación, es un Ok, aviso. gracias, Lic. Muy bien. Jessica López. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que con respecto a la constitución entiendo que se atiende al artículo 374 del Código de Trabajo, ¿verdad? 374, 375 y 376. Bueno. Entonces, con respecto a la extinción, usted mencionó solo el artículo 376. No, que entendemos y interpretamos de los artículos del 374 al 376 que la extinción de los comités es en razón del conflicto que esté vigente. En tanto se mantenga vigente el conflicto que les dio origen, se mantiene vigente la coalición y una vez resuelto el conflicto, se extingue también, ya no tiene vigencia el comité que conformaron. Ya entiendo. Entonces, con respecto a fundamento legal de constitución y extinción de la coalición, se tomaría del 374 al 376. Correcto, porque no tenemos una disposición muy expresa que pueda delimitar eso, pero se interpreta de que ese es el objetivo de la coalición. Ya, gracias, muy amable. Muy bien. Alan Urizar. Buenas tardes, licenciado. Entonces, solo una consulta. Respecto a lo de la coalición, no es necesario que exista en la empresa como tal un sindicato para poderse formar, ¿verdad? No es necesario. Por eso es que sigue vigente el derecho de coaligarnos desde sus orígenes con el propósito de apoyar a los trabajadores que no tienen un sindicato, que no han querido conformar una organización sindical, pero que pueden hacer uso de esta herramienta. Perfecto. Otra consulta que tal vez va un poco más alejada de esto. Respecto a los sindicatos, yo me he dado cuenta que en algunas empresas, al momento de contratar al personal, le solicitan esta información si ha pertenecido a algún sindicato o algo así. ¿Por qué razón tienen tan marcado este tipo de grupos, por ejemplo, las empresas? ¿O lo evitan o de alguna manera, me imagino? Lo que sucede es que vamos a ver más adelante la fortaleza que tienen las organizaciones sindicales y que las empresas pues quieren tener subyugados a los trabajadores, ¿verdad? Y esa es una de las razones por las cuales pues tratan de amedrentar a los trabajadores con ese tipo de declaraciones, porque si indican que pertenecieron a alguna organización sindical, pues los van a discriminar, ¿verdad? Y entonces pues no les van a dar acceso a la fuente de trabajo. Entonces, por esa razón. Pero vamos a ver ya las clases específicas de ya el sindicato y van a entender y van a analizar por qué razón tienen mucho temor de las organizaciones sindicales que se conforman en las empresas. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, si no hay más, pasamos al siguiente tema. Hoy cambié un poco la modalidad e interrumpí porque el tema es corto, pero eso
no significa que voy a parar, sino que quiero iniciar el próximo tema y por eso quería concluir la idea central del derecho a coalición. Me consulta Adolfo Jeremías, dígame. Licenciado, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí, lo escucho. Sí, gracias. Al principio del curso usted dijo que pues pensáramos en una problemática orientada de carácter colectivo. Disculpe que agarre un poco de tiempo. La situación es que actualmente hay una empresa por un lugar donde yo vivo y pues tienen una problemática bastante fuerte en cuanto a horarios, se exceden de horarios, se exceden, por ejemplo, creo que no están ni pagando el mínimo, los hacen trabajar hasta la 1 o 2 de la mañana. Esta cuestión de la coalición, la figura de la coalición, pareciera digamos, una forma de resolución para poder resolver estos problemas dentro de esa empresa. Pero más que todo, mi duda es ¿qué alcance tiene la coalición en cuanto a la resolución de sus problemas? ¿Hasta dónde llega? ¿Necesita, digamos, una asesoría jurídica o necesitan los trabajadores contratar un abogado para poder asesorarse? ¿O cómo es que se lleva el proceso para la resolución digamos, de esta ya clase de problemas en concreto? Todos tienen el derecho de buscar la asesoría que estimen pertinente, pueden hacerlo. Pero el asunto con ese tema es que de repente no sea la coalición la respuesta a la solución o a la solución de ese problema. No creo que sea suficiente porque el alcance que usted consulta del derecho a coalición, aunque la ley es muy amplia, yo la veo muy limitada y con mucho riesgo para los trabajadores. ¿Por qué razón? Se unen hoy, nombran a su comité y van con el empleador a buscar soluciones y va a resultar que estas 3 personas pueden ser despedidas de manera inmediata y pues se van a quedar sin una fuente de ingresos y entonces eso genera un riesgo. Su alcance, entonces, para mí, tiene limitaciones y pueden perjudicar a los trabajadores. Permítame que continúe los demás temas y creo que ahí es donde usted va a encontrar una respuesta o una recomendación que pueda usted dar a los trabajadores que seguro le han consultado más de algo, ¿verdad? Entonces, veamos el siguiente tema y vamos a ver cómo posiblemente ahí usted encuentre la solución a la duda que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es correcto, licenciado. Gracias, muy amable. Yo voy a estar regresando y utilizando la coalición y luego el siguiente tema, pero por eso estoy limitando un poco mi participación en cuanto a la coalición, porque tengo primero que explicar entrar a explicar cómo es el sindicato y entonces ahí cómo funciona el sindicato y la coalición va a ser más fácil porque ya les expliqué qué es el derecho de coalición, cómo se conforma y es el limitante que expuse a través de la consulta que hizo Adolfo. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, si no paso... Empezaremos porque ya veo que ya empezaron a avanzar los minutos y no creo que pueda avanzar mucho, pero empezaré si no hay otra duda al respecto. No leí, gracias. Muy bien, pasamos entonces. Y les digo que aquí tenemos la asociación profesional. Para empezar, ¿cuál es el sinónimo de la asociación profesional? Es una consulta para ustedes. ¿Quién me responde? ¿Es el sindicato? Es un sindicato. Diría, yo tuve mi secretaria, muy jovencita, entró conmigo hace ya un par de años, ¿verdad? Y entonces se le salió cuando resolvimos algo y cuando encontré una solución a un problema.
y me dijo, sanigua, me dijo, no se me ha olvidado esa expresión, entonces esas se las traslado a ustedes, ¿verdad? Porque dicen, muy bien, se les quedó, saben ya a qué tema me estoy refiriendo y es muy importante. ¿Por qué? Por el léxico jurídico que ustedes tienen que ir formando poco a poco. Les anoté aquí algunas generalidades y como les digo, no vamos a profundizar hoy todo, pero vamos a arrancar. Artículo 206, por favor. Vamos a ver, ya que Jeremías estuvo participando, le voy a pedir que me lea el artículo 206, por favor. Sí, claro, licenciado. Ya. Aquí está, 206. Sindicato es toda ocasión permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesiones u oficios independientes, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión u oficio independiente cuyas actividades y labores se desarrollen en el campo agrícola o ganadero. Son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición del párrafo anterior. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a todas las clases de sindicatos, sean urbanos o campesinos. Gracias, Jeremías. Bueno, pues la definición es esa, dice, es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos. Y entonces aquí es donde les digo yo que vamos a ir mezclando la coalición. La coalición es permanente, como lo dice el 206, ¿sí o no? No. No, correcto. Entonces ya empezamos a encontrar diferencias entre ambos. Primero, porque la asociación profesional es de carácter permanente, de cualquiera de las partes, puede ser un sindicato de trabajadores como un sindicato de empleadores, que es la modalidad. Puede ser de profesión o oficio independiente también, es decir, trabajadores independientes, como el caso de que hay vendedores, ¿verdad?, callejeros que pues son trabajadores, sus propios empleadores y son trabajadores a la vez, son trabajadores independientes, también están incluidos, pero en esencia, o sea, básicamente cuando se previó este tipo de trabajo o este tipo de sindicatos, se pensó más en el trabajador bajo dependencia, porque es en las empresas en donde se estaba gestando una lucha, ¿verdad?, del reconocimiento de la dignidad del trabajador. Y entonces el trabajador bajo dependencia era el que se le estaba dotando, digamos, de la posibilidad de poderse asociar. Pero trascendió, y por eso nuestro código ya recoge que puede ser también de personas de profesión o oficio independiente, y ya abarcó a otro sector, aunque ellos no generan una relación de dependencia, sino que son trabajadores independientes. Entonces, aunque no lo establece de manera precisa este artículo, entendemos que son la base o la regla para trabajadores dependientes, y que nos incluye también a esa excepción que son los trabajadores independientes. ¿Para qué es constituido? Para el estudio, mejoramiento y protección de sus intereses económicos y sociales comunes. Para eso se constituye. Lo cual significa que hay otra diferencia entre la coalición, que acá se constituye aquí dice literalmente, para el estudio, es decir, no necesariamente hay un problema, ¿verdad?, sino que es para el estudio, para el mejoramiento, para la protección, es decir, están previendo o se están organizando para prever o solucionar un conflicto futuro, o bien también se pueden constituir por algún conflicto que tengan y aprovechan la oportunidad. Pero quiero decir con eso que la diferencia es
que la coalición se conforma para solucionar un conflicto. En cambio aquí, no necesariamente por eso. Y eso lo tenemos 206 del Código de Trabajo. Y ahí hay una diferencia entre trabajadores campesinos y urbanos. Es una clasificación, que es la que tenemos seguidamente. La clasificación, entonces, por su naturaleza, tenemos urbanos y campesinos, por su composición de empresa, trabajadores de distintas profesiones y oficios, gremiales de igual profesión o oficio, y de industria, trabajadores de una misma industria. Muy bien, entonces, esta clasificación, artículo 206, ya lo tenemos. Vamos a ver, aquí les tengo 200. Es que mi código, vieran que es externo. Me aburro verlo. Vamos a ver. Ahorita les digo. Artículo 215, 206 y 215. Dice, los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y campesinos. Y dice, ahí es donde sale la doctrina a relucir y establece que es por su composición en gremiales, de empresa y de industria. Entonces tenemos de empresa, gremiales y de industria, artículo 215. De industria, pues no necesariamente son empresas, puede ser empresas de distintos dueños, pero que se dedican a la misma industria, entonces pueden conformar su propio sindicato, incluyendo toda una industria. Entonces, específicamente 206 y 215 que establece la clasificación de las organizaciones sindicales. Como ven, muy pocos artículos, en 3 artículos hay mucha información y mucho que explicar, y entonces les dejo ya tareas que tienen que leerme obligatoriamente más artículos ahora. Ahora se dieron cuenta en Derecho Individual 1 empezamos con muy poco, pero aquí ya empezamos a lanzar mucha información. Tenemos algunos principios fundamentales de las organizaciones sindicales. Una de ellas es la libertad sindical. En la libertad sindical, pues obviamente es uno de los parámetros o dogmas también de la OIT, porque tiene como propósito buscar la libertad plena en materia de actividades sindicales. Y de esa manera, uno de los principios fundamentales que debe de regir es la libertad de sindicalización. Entonces, esa libertad de sindicalización pues es tan amplia que debe de buscarse el mecanismo para incluso proteger esa libertad sindical. Y entonces aquí vemos cómo ya y a través de estos principios de las organizaciones sindicales podemos encontrar también elementos que nos van a permitir resolver dudas como la de Jeremías, en donde qué puedo recomendarle a un grupo de trabajadores que en cierta manera lo que les están diciendo es que queremos organizarnos, pero no saben cómo. Tienen la posibilidad de un asesor que pues seguramente lo van a necesitar y lo van a hacer, pero entonces, ¿qué garantía hay para que esto funcione? Es el hecho de que el principio fundamental es la libertad sindical, porque la libertad no solo es la expresión del trabajador, sino que se traduce en la posibilidad de que el órgano administrativo interno como internacional va a proteger ese principio porque lo considera fundamental para la organización sindical y no va a permitir que ningún ente, ni siquiera el propio Estado, limite esa libertad de sindicalización. Vean, yo nada más era el tema, hasta aquí quería llegar y ya me estaba extendiendo, pero por horario no puedo porque nos va a llevar mucho tiempo explicar lo demás, entonces les dejo la idea esencial acerca de la coalición de los trabajadores y la conformación de su consejo y luego la asociación profesional acerca de su
conformación, ¿verdad? Y la clasificación de 3 artículos importantes que deben ustedes de 2 artículos en este tema muy importantes que deben de saber y de identificar en su código de trabajo de forma ágil. Entonces, ¿tienen alguna duda en este momento sobre este pequeño tema que vimos? No, está muy claro. Buenas noches, licenciado. Yo tenía una duda, pero respecto a Moodle, porque no sé si sea por el problema de la página o de licencia, pero cuando trato de entrar, dice no se puede matricular en este curso, pero a una amiga ya la dejó entrar, entonces no estoy seguro. Bueno, si se refiere al curso de Derecho Colectivo de Trabajo de este semestre, no tengo información si ya aparecen registradas las secciones. Si ya está registrada esta sección y usted quiere entrar y no se lo permite, es posible que tenga problemas con su correo y tiene que comunicarse desde ya con la administración para que le resuelvan ese problema, porque yo no lo puedo hacer manualmente. Gracias, licenciado. Sí, porque varios me han dicho que tienen el mismo problema, pero no estábamos seguros. Yo también tengo el mismo problema. Al entrar en mi perfil y mis cursos me aparecen los del semestre pasado. Y igual otras 10 personas que pregunté y también les aparece lo mismo. No nos dejan entrar y tenemos 2 parciales ahí. No sé si no han actualizado eso o... No, yo les confirmo el día viernes, pero pienso que no los han actualizado porque por esa razón yo no he migrado información a Moodle para informarles a ustedes, porque no me han notificado que si ya me lo van a habilitar o no, ¿verdad? Entonces, por eso es que al inicio de la charla les mencioné que existe una alta posibilidad que el examen, el primer parcial, lo realicemos en otra plataforma, ¿verdad? Y entonces, pero igual estoy esperanzado que me aperturen Moodle. Estamos hace un par de días ya, semana y media para el examen, más o menos. Y entonces, pues, tendrán que resolvernos ya a partir del día lunes o martes. De lo contrario, pues, tendremos que tomar una decisión al respecto. Pero les vamos a estar informando. Yo el viernes les verifico si ya tenemos las secciones de nuestro curso. Si ya la tenemos, voy a pedir que empiecen a ingresar para que no haya ninguna limitación al momento del examen. Buenas noches, licenciado. Tal vez el compañero que le aparece que no se podía matricular es porque la que aparece ahí es laboral 2, pero del 2020. Sí, correcto. Así es. Todavía no se han habilitado. Sí, ese todavía no. Entonces esperemos para el viernes, yo les tengo más información, ¿no? Bueno, gracias. Buenas noches, jóvenes, señoritas. Buenas noches, Liz. Gracias, licenciado. Respecto al examen. Gracias, licenciado. Buenas noches.